Transferencia de propiedad, 80% a Ryan Christopher Mitchell. Mis ojos recorrieron la línea de nuevo, las palabras bailaban en la página como si estuvieran escritas en un idioma extranjero. Mi respiración se volvió superficial mientras sostenía los documentos legales que acababa de encontrar en el cajón de archivos confidenciales de la oficina. Fecha, 15 de marzo de 2024. 6 meses atrás. Lo hicieron hace 6 meses y nunca me lo dijeron. Me llamo Christopher Mitchell, tengo 34 años y acabo de descubrir que mis padres han transferido el 80% de la empresa familiar a mi hermano pequeño, mientras yo trabajaba 80 horas a la semana creyendo que Mitchell Construcción sería mi herencia. El papel temblaba en mis manos. No de miedo, sino de una ira tan pura que todo mi cuerpo vibraba con ella. Ryan tenía 28 años y llevaba solo 2 años trabajando a tiempo parcial. Había dedicado toda una década de mi vida a esta empresa, había sacrificado relaciones, vacaciones, noches de sueño, todo porque mi padre siempre me había dicho que algún día todo eso sería mío. Chris dirigirá este lugar cuando yo me jubile, solía declarar con orgullo a los clientes, señalándome como su sucesor elegido. Este niño lleva a Mitchell en las venas. Mentiras. Todo mentiras. La empresa que mi abuelo fundó en 1962, que creció bajo el mando de mi padre, que yo ayudé a modernizar y expandir, ahora pertenecía a mi hermano, que apenas sabía distinguir entre una viga estructural y un soporte decorativo. Miré a mi alrededor, a la oficina en la que prácticamente vivía. Mi escritorio estaba cubierto de informes que revisaría hasta altas horas de la noche. En la pared, certificados de proyectos que había gestionado yo solo, el complejo residencial Riverside, la reforma del hospital municipal, el centro comercial que nos proporcionó nuestros primeros ingresos importantes. Los ingresos de la empresa se habían duplicado en los últimos 5 años, gracias a mi trabajo, mi dedicación y mis contactos en la industria. Y se lo dieron todo a Ryan. Ryan, que llegaba a las 10 de la mañana alegando reuniones externas que nadie confirmaba nunca. Ryan, que se marchaba a las 4 de la tarde para reuniones con proveedores que siempre coincidían mágicamente con la hora del aperitivo. Ryan, que se tomaba 2 meses de vacaciones creativas cada 2 meses para estudiar las tendencias del mercado en resorts caros. Ryan, que nunca contestó una sola llamada de emergencia cuando un proyecto se retrasaba. Que nunca perdió un fin de semana revisando presupuestos o tranquilizando a clientes nerviosos. Que nunca durmió en la oficina durante la temporada de licitaciones. Mientras yo lo sacrificaba todo. 2 novias rompieron conmigo porque nunca tenía tiempo. Amas más a esta empresa que a mí, me gritó Sara antes de salir dando un portazo de mi apartamento. Ella no se equivocaba. Yo amaba a Mitchell Construcción como un hijo ama los sueños de su padre. Me perdí la boda de mi mejor amigo porque no podía salir en medio de una negociación crucial. Cancelé las vacaciones familiares 3 años seguidos. Mi propia madre dejó de invitarme a cenar porque sabía que llegaría 2 horas tarde, si es que llegaba. ¿Y para qué? Para descubrir que mientras yo construía mi futuro ladrillo a ladrillo, ellos estaban entregándolo todo en manos de Ryan. El sonido de la puerta al abrirse me hizo levantar la vista. Era Eleanor, nuestra gerente de oficina desde hacía 20 años. Ella me había visto crecer en esta empresa, me había enseñado a organizar archivos cuando tenía 14 años y hacía prácticas de verano. Chris, ¿has encontrado lo que buscabas?, me preguntó, pero su expresión cambió cuando vio lo que tenía en las manos. La culpa instantánea en su rostro me dijo todo lo que necesitaba saber. Lo sabías. No fue una pregunta. Ella bajó la mirada hacia sus manos arrugadas, las mismas que firmaban mis cheques de pago durante una década. Tu padre pidió que no lo discutiéramos. Dijo que te lo contaría cuando fuera el momento adecuado. El momento adecuado. Mi voz sonó más alta de lo que pretendía, resonando en las paredes de la oficina que conocía mejor que mi propia casa. Hace 6 meses, Eleanor. Todo el mundo lo sabía menos yo. La mayoría del personal directivo estaba al corriente, por motivos contractuales, admitió ella en voz baja, con la voz ligeramente quebrada. Chris, quería decírtelo, pero... ¿Pero qué? Todos vosotros me habéis visto trabajar hasta la extenuación sabiendo que estaba construyendo el imperio de otra persona. La humillación me quemaba más que la ira. Todos lo sabían. Marcus, nuestro supervisor de obras, a quien consideraba un mentor. Jennifer, de contabilidad, que procesaba mis informes de horas extras todas las semanas. David, nuestro mejor contratista, que siempre me saludaba como futuro jefe. Todos me vieron trabajar hasta el agotamiento, perder relaciones, sacrificar mi juventud,
sabiendo que mi hermano era ahora el dueño de la empresa a la que había dedicado mi vida. Tengo que irme, murmuré, guardando los papeles en la carpeta y cogiendo mi chaqueta de cuero, la misma que llevaba desde la universidad porque nunca tenía tiempo para comprarme ropa nueva. Chris, espera. Pero yo ya me estaba yendo, con la mente dando vueltas a una única pregunta que me perforaba el pecho como una estaca. ¿Cómo han podido hacerme esto? La respuesta llegó de camino a mi apartamento vacío, cuando empecé a recordar todas las conversaciones de los últimos meses que ahora tenían un sentido terrible y cristalino. Las reuniones privadas entre mi padre y Ryan de las que misteriosamente me excluían. Asuntos administrativos tediosos, solía decir mi padre cuando le preguntaba. La forma en que mi madre cambiaba de tema cada vez que mencionaba planes de expansión o mi visión a largo plazo para la empresa. La forma en que Ryan empezó a hablar de su visión para el futuro del negocio, utilizando términos que claramente había memorizado de algún libro de gestión. Las pequeñas señales que ignoré porque confiaba ciegamente en la promesa que había moldeado toda mi existencia. Si te está gustando esta historia de traición familiar, no olvides suscribirte al canal, porque lo que sucedió a continuación lo cambió todo para siempre. No fue solo traición. Era una conspiración cuidadosamente orquestada para mantenerme en la ignorancia mientras me robaban mi futuro. Pero mientras ellos pensaban que me habían engañado por completo, no sabían algo crucial. Yo conocía cada cliente, cada contrato, cada sistema operativo de esta empresa mejor que nadie. Y acababa de decidir que era hora de que descubrieran exactamente cuánto valían sin mí. Llegué a casa y llamé inmediatamente a mi mejor amigo desde la universidad, Marcus. Si había una persona en el mundo que conocía toda mi historia con Miche y Construcción, era él. Chris, tío, ¿estás bien? Suena raro. Marcus, tengo que contarte algo. Y vas a pensar que te estoy mintiendo. Durante los siguientes 20 minutos, le conté toda la historia. Los documentos. La transferencia secreta. El hecho de que, literalmente, todos lo sabían menos yo. Marcus se quedó en silencio tanto tiempo que pensé que se había cortado la llamada. Hijo de puta, murmuró él finalmente. Chris, eso es psicópata. ¿Cómo han podido hacerte eso? Esa era la pregunta que me atormentaba. ¿Cómo había podido traicionarme mi propia familia? Ryan siempre había sido el favorito, desde que éramos niños. Mientras yo pasaba los veranos aprendiendo sobre construcción, él estaba en campamentos de arte o viajando con nuestros primos ricos de Seattle. Cuando yo estudiaba ingeniería civil para entender mejor el negocio, él estudiaba artes liberales porque quería encontrarse a sí mismo. Nuestros padres siempre justificaron esa diferencia con la misma frase: Ryan es más sensible, Chris. Él necesita más apoyo para encontrar su camino. Más apoyo. Como si mi dedicación fuera algo que le debía al negocio familiar, no una elección por la que mereciera reconocimiento. Cuando Ryan regresó de un viaje de autodescubrimiento de 6 meses por Europa a los 25 años, nuestro padre creó un puesto para él de la nada. Director de Desarrollo Creativo. Ni siquiera sabíamos lo que significaba, pero de repente Ryan ganaba $60,000 al año por pensar fuera del establecido. Mientras tanto, yo trabajaba 80 horas a la semana como gerente de operaciones, ganando solo $15,000 más que mi hermano, que llegaba cuando quería y se iba a almuerzos de networking que duraban 3 horas. Chris, tienes que demandar a esos tipos, dijo Marcus, trayéndome de vuelta al presente. No puedo demandar a mi propia familia. Además, técnicamente no han hecho nada ilegal. La empresa es suya, pueden transferírsela a quien quieran. Incluso después de una década de promesas. Esa era la parte que más dolía. No eran solo promesas vacías, eran compromisos públicos, repetidos constantemente delante de clientes, proveedores y empleados. Mi padre me presentaba como su sucesor en todas las reuniones importantes. Este es mi hijo Chris, decía con orgullo. Él se encargará de todo esto cuando me jubile. Tiene la visión de los Miche y en la sangre. Mentira. Todo mentira. La cruel ironía era que Ryan ni siquiera quería dirigir una empresa de construcción. En las pocas ocasiones en que hablamos sobre el futuro del negocio, él dejaba claro que le encontraba demasiado corporativo y sin alma artística. Sabes, Chris, me había dicho unos meses antes durante una cena familiar, a veces pienso que estaría bien convertir esto en una cooperativa creativa, menos centrado en los beneficios y más en la expresión arquitectónica. Nuestro padre se había reído como si fuera una broma encantadora. Casi escupo el vino al imaginarme intentando explicar expresión arquitectónica al señor Anderson,
nuestro cliente más pragmático. Pero ahora entendía que no era una conversación casual. Ryan estaba sembrando las semillas de sus ideas revolucionarias para justificar por qué merecía liderar la empresa. Y funcionó. Mi madre, Linda, siempre había sido la más sutil en la manipulación. Mientras que mi padre era directo con sus promesas, ella trabajaba con la culpa emocional. Chris, querido, trabajas demasiado. ¿No sería maravilloso que Ryan pudiera asumir más responsabilidades para que tú tuvieras una vida normal? Ryan tiene ideas tan frescas, tan modernas. Quizás podrían trabajar juntos, cada uno utilizando sus puntos fuertes. Tu hermano se siente un poco perdido a veces. Sería muy significativo para él tener un papel más importante en la empresa. Para su autoestima, ¿sabes? Traducción, Ryan necesitaba validación, así que me robaron mi futuro para dárselo a él. Lo que más me volvía loco era recordar todas las veces que estuve a punto de descubrir la verdad, pero lo dejé pasar por confiar ciegamente en ellos. Hace 3 meses, entré en la oficina de mi padre y encontré a Ryan allí, ambos inclinados sobre unos papeles que rápidamente escondieron cuando me vieron. Solo estamos discutiendo algunas ideas de marketing, dijo mi padre con naturalidad. Genial, ¿puedo participar?, pregunté. En realidad, aún es muy preliminar. ¿Qué tal si hablamos cuando esté más avanzado? Ahora sabía que probablemente estaban revisando los documentos de transferencia de propiedad. O la vez que escuché a mi madre al teléfono diciendo, no, él todavía no lo sabe. Thomas quiere esperar el momento adecuado. Cuando le pregunté de qué se trataba, ella dijo que estaba hablando con mi tía sobre una fiesta sorpresa. Una fiesta sorpresa. La única sorpresa fue descubrir que toda mi familia estaba conspirando contra mí. Marcus interrumpió mis amargos pensamientos. Entonces, ¿cuál es el plan? No vas a aceptar esto sin más, ¿verdad? Eso era exactamente lo que me estaba preguntando. Una parte de mí quería enfrentarse directamente a mi padre, gritarle hasta que entendiera lo equivocado que estaba. Otra parte quería simplemente dejar la empresa y montar mi propia constructora, llevándome algunos clientes importantes conmigo. Pero había una tercera opción que se estaba formando en mi mente. Una opción que implicaba dejar que Ryan descubriera por sí mismo lo complicado que era realmente dirigir Miche y Construcción. Marcus, ¿sabes cuáles son nuestros principales clientes actualmente? Claro. Anderson Construcción es el pez gordo, ¿verdad? Como el 30% de los ingresos anuales. Exacto. ¿Y sabes quién es mi contacto directo allí desde hace 5 años? Tú. ¿Y sabes quién tiene todos los detalles técnicos de los proyectos en curso en la cabeza? Tú. ¿Y sabes quién conoce todas las peculiaridades de nuestros proveedores, todos los atajos en los procesos burocráticos, todas las contraseñas de los sistemas operativos? Marcus se quedó callado por un momento. Chris, ¿no estarás pensando en...? No estoy pensando en sabotear nada, dijo con cautela. Solo estoy pensando en dejar de trabajar gratis para una empresa que ya no es mía. Lo bonito de la situación era que no tenía que hacer nada destructivo. Solo tenía que dejar de ser indispensable para una empresa que claramente no me valoraba. ¿Ryan quería ser el jefe? Perfecto. Que descubriera por sí mismo cómo explicarle a Anderson por qué se había retrasado su proyecto. Que intentara descifrar nuestro sistema de inventario sin mi documentación personal. Que se las apañara con la crisis cuando nuestro principal proveedor de Chicago decidiera subir los precios sin previo aviso. Sabes, Marcus, dije, sintiendo como me invadía una extraña calma, creo que me voy a tomar unas vacaciones. Unas vacaciones de verdad. ¿Cuántas vacaciones acumuladas tienes? 6 semanas. Nunca las he usado porque siempre pensé que la empresa me necesitaba. ¿Y ahora? Sonreí por primera vez desde que encontré los documentos. Ahora creo que es hora de descubrir si ella realmente me necesita. Lo que Ryan y mis padres no sabían era que, durante los últimos 10 años, había documentado meticulosamente cada proceso, cada relación, cada sistema que hacía funcionar la empresa. No porque pensara en irme, sino porque soy organizado por naturaleza. Toda esa documentación estaba en mi ordenador personal, en mis notas privadas, en mi red de contactos personales. Técnicamente, tenían derecho a despedir o trasladar a cualquier empleado. Pero buena suerte intentando dirigir una empresa cuando el único empleado que realmente sabía cómo funcionaba todo decidía relajarse un poco. Si querían que Ryan aprendiera a ser un líder, yo estaba a punto de darle la mejor educación posible.
La lección de administración empresarial más cara que alguien haya recibido jamás. El lunes siguiente, hice algo que nunca había hecho en 10 años en Miche y Construcción. Llegué a las 9 de la mañana. No a las 6:30 como siempre. A las 9, como lo haría un empleado normal. Eleanor me miró sorprendida cuando pasé por recepción. Chris, ¿estás bien? Hemos recibido 3 llamadas de Anderson Construcción desde las 8. Ah, dije con indiferencia, tomando mi café sin prisa. Probablemente quieran hablar sobre el calendario del proyecto. Ryan puede encargarse de eso. Pero Ryan aún no ha llegado. Estoy seguro de que llegará pronto. Al fin y al cabo, ahora es responsabilidad suya. A las 9:45, sonó mi teléfono. Era mi padre. Chris, ¿dónde estás? El señor Maxwell lleva una hora llamando preguntando por los detalles técnicos de los cimientos de su proyecto. Estoy en la oficina, padre. En mi horario normal de trabajo. ¿Tu horario normal? Siempre llegas a las 6:30, lo sé. Pero teniendo en cuenta que ya no soy el futuro propietario de esta empresa, pensé que debía adoptar un horario más profesional. Silencio al otro lado de la línea. El señor Maxwell está esperando, dijo finalmente. Ryan puede atenderlo. Seguro que el nuevo dueño de la empresa conoce los detalles técnicos de los proyectos. A las 10:30, Ryan finalmente llegó, con aspecto ligeramente resacoso. Hola, hermano, dijo pasando por mi mesa. Papá dice que Maxwell está intentando contactar contigo. ¿En serio? No sabía que todavía era responsable de sus clientes. Ryan se detuvo y me miró confundido. ¿Cómo es eso? Bueno, ahora eres el dueño de la empresa. Pensé que sería tu responsabilidad gestionar las relaciones con los clientes. Ah, tío, ya sabes que yo soy más del área creativa. Maxwell es demasiado técnico para mí. Entonces, ¿cuándo piensas aprender la parte técnica del negocio que ahora posees? La confusión en su rostro se convirtió en pánico genuino. En ese momento, Eleanor apareció corriendo. Ryan, el señor Anderson está en la línea 2. Él quiere saber por qué nadie respondió a los correos electrónicos sobre el cambio de especificaciones que envió el viernes. Ryan me miró desesperadamente. Chris, ¿puedes? Lo siento, no recibí ningún correo electrónico de Anderson. Pero estoy seguro de que tú puedes resolverlo. La verdad era que yo había recibido el correo electrónico el viernes por la noche. Normalmente, habría respondido de inmediato, incluso siendo fin de semana. Esta vez, simplemente lo marqué como no leído. Durante las siguientes horas, sucedieron 3 cosas que comenzaron a mostrar las grietas en el imperio de los Michei. Primero, nuestro principal proveedor de acero llamó con un problema de entrega. Ryan pasó 2 horas al teléfono siendo transferido de un departamento a otro. Segundo, Contabilidad descubrió una discrepancia que requería una revisión de los contratos. Yo tenía un sistema de codificación personal que facilitaba estas comprobaciones. Ryan no tenía ni idea de cómo descifrarlo. En tercer lugar, recibí una llamada inesperada. Chris, soy Robert Henley, de Henley Development. Henley Development era una de las mayores empresas de promoción inmobiliaria de la región. Señor Henley, ¿en qué puedo ayudarle? En realidad, le llamo con una propuesta. He oído que podrías estar disponible para nuevos retos. Siempre estoy abierto a conversaciones interesantes. Excelente. ¿Qué tal un café mañana? Tengo un proyecto que sería perfecto para alguien con tu experiencia. Después de colgar, Ryan apareció en mi puerta acompañado de mi padre. Chris, tenemos que hablar, dijo mi padre con esa voz autoritaria. Claro. ¿Qué puedo hacer por los propietarios de Miche y Construcción? Mi padre cerró la puerta. Este comportamiento tiene que acabar. Estás perjudicando al negocio. Estoy trabajando dentro de mis responsabilidades como empleado. Ni más ni menos. Chris, sabes que la empresa te necesita. ¿La necesita? Interesante. Entonces, ¿por qué la transfirieron a alguien que claramente no puede desempeñar las funciones básicas? Ryan estalló. Yo no pedí que esto fuera tan complicado. Pensé que sería más como supervisar ideas creativas. Supervisar, me reí con sinceridad. Ryan, tú no supervisas una empresa de construcción. Tú la diriges.
Resuelves problemas a las 2 de la madrugada y trabajas los fines de semana cuando es necesario. Pero eso es exactamente lo que tú siempre has hecho, protestó mi padre. Exacto. Y ahora Ryan puede hacer lo mismo. Me levanté y cogí mi chaqueta. Tengo que irme temprano hoy. Mañana tengo una reunión importante. ¿Qué reunión?, preguntó mi padre con recelo. Una reunión sobre mi futuro. Algo que claramente ya no incluye Miche y construcción. La expresión de pánico que se dibujó en sus rostros fue casi cómica. Porque por fin entendieron que no se trataba de una rabieta pasajera. Era el principio del fin del mundo tal y como lo conocían. Y Ryan estaba a punto de descubrir que ser dueño de una empresa significaba mucho más que tener un bonito título en la puerta. La verdadera educación de él apenas estaba comenzando. La reunión con Robert Henley a la mañana siguiente fue reveladora de maneras que no esperaba. Chris, seré directo, dijo él, revolviendo su café. Mi asistente Marcus Peterson me ha contado sobre tu situación familiar. Marcus Peterson. No el mismo Marcus que era mi mejor amigo, sino otro Marcus, que trabajaba para Henley y era primo de Eleanor. El pequeño mundo de la construcción. Interesante, respondí con cautela. He seguido tu trabajo durante años. ¿Ese proyecto del hospital municipal? Genial. ¿El complejo Riverside? Impecable. Y ahora me entero de que tu familia ha traspasado la empresa a alguien sin experiencia técnica. Se inclinó hacia adelante. Estoy expandiéndome a la costa este. Necesito a alguien que entienda tanto la parte técnica como la administrativa. El sueldo inicial es de 180,000 más participación en los beneficios. Era casi el doble de lo que ganaba en Miche y construcción. ¿Desde cuándo planeabas ofrecerme esto?, pregunté. Sinceramente, desde el año pasado. Pero no sabía cómo convencerte de que dejaras el negocio familiar. Sonreí por primera vez en días. Las circunstancias han cambiado. Supongo que sí. ¿Cuándo podrías empezar? En 2 semanas, dije sin dudarlo. Durante el trayecto de vuelta, mi teléfono no paró de sonar. Ryan, mi padre, Eleanor, todos estaban en pánico total. Finalmente contesté la llamada de mi padre. Chris, ¿dónde diablos estás? Tenemos 3 crisis simultáneas aquí. Estoy volviendo de la cafetería. ¿Qué tipo de crisis? Anderson está amenazando con rescindir el contrato si no recibimos las especificaciones revisadas para mañana. El proveedor de Chicago ha cancelado nuestro pedido porque alguien se olvidó de confirmar el pago. Y el equipo de auditoría ha llegado para la inspección anual y no encuentra la mitad de la documentación. Vaya. Parece complicado. ¿Complicado? Chris, esto es una catástrofe. ¿Dónde estará Ryan? No lo sé. No soy responsable de su agenda. Tienes que volver aquí ahora mismo y resolver estos asuntos. En realidad, no tengo por qué, dije con calma. Ya no soy el director de operaciones no oficial de la empresa. Solo soy un empleado más. Chris, deja esta tontería. La empresa se está hundiendo. Entonces quizá deberíais haberlo pensado antes de ceder el 80% a alguien que no sabe gestionarla. Colgué y apagué el teléfono por completo. Esa tarde hice algo que nunca había hecho. Fui al gimnasio en horario laboral. Mientras corría en la cinta, organicé mentalmente mi plan. Primero, finalizaría la transición con Henley Development. 2 semanas eran suficientes para documentar todos los procesos críticos, pero solo los procesos, no las relaciones ni los conocimientos personales que había desarrollado a lo largo de una década. En segundo lugar, me aseguraría de que todos mis contactos personales en el sector supieran de mi cambio de carrera. No con malicia, solo a título informativo. En tercer lugar, y lo más importante, dejaría que Ryan aprendiera por las malas que dirigir una empresa requiere algo más que ideas creativas y encanto superficial. Cuando encendí el teléfono esa noche, tenía 47 mensajes perdidos. El primero era de Eleanor, que parecía casi histérica. Chris, Anderson ha cancelado la reunión de mañana. Dijo que no hablará sobre especificaciones técnicas con aficionados. Esas fueron sus palabras exactas. La segunda era de Ryan, claramente entrando en pánico. Hermano, necesito tu ayuda. No entiendo la mitad de las hojas de cálculo que has creado. ¿Qué significa tensión estructural compensada? La tercera era de nuevo de mi padre. Chris, entiendo que estés enfadado, pero no puedes dejar que la empresa se hunda por una disputa familiar.
Disputa familiar. Como si fuera un niño haciendo una rabieta. Los mensajes seguían llegando, cada uno más desesperado que el anterior. En el mensaje 23, Ryan finalmente admitió: Chris, no sé lo que estoy haciendo. Te necesito aquí. En el mensaje 31, mi padre me ofreció un aumento, un 15% más de tu salario actual, con efecto inmediato. En el mensaje 39, mi madre se unió a la conversación. Chris, cariño, estás destruyendo nuestra familia por orgullo. Orgullo. No justicia. No principios. Orgullo. Era exactamente la confirmación que necesitaba de que mi familia realmente no entendía lo que habían hecho. A la mañana siguiente, llegué a la oficina a las 9:30, aún más tarde que el día anterior. Eleanor me interceptó antes de que llegara a mi escritorio. Chris, gracias a Dios que estás aquí. Tenemos una emergencia. ¿Qué tipo de emergencia? Maxwell lo ha cancelado todo. Anderson está considerando multas contractuales por retraso. Y el Departamento de Seguridad Laboral ha llegado para una inspección sorpresa tras una denuncia anónima. Denuncia anónima. Interesante. ¿Dónde está Ryan? Él aún no ha llegado. Eran casi las 10 de la mañana de un martes y el dueño de la empresa aún no había aparecido para lidiar con múltiples crisis. ¿Y mi padre? Está al teléfono con los abogados, tratando de ver si podemos evitar las multas de Anderson. Me senté en mi escritorio y encendí mi ordenador por primera vez en 2 días. Cientos de correos electrónicos sin leer, la mayoría con asuntos como urgente, necesita acción inmediata y crisis, responder hoy. Cerré el ordenador sin leer ninguno. Ryan llegó a las 11, con aspecto de no haber dormido en días. Chris, exclamó, casi corriendo hacia mi escritorio. Tío, tienes que ayudarme a entender algo. ¿Qué es exactamente un certificado de conformidad estructural y por qué lo pide el personal de seguridad laboral? Es un documento que certifica que nuestras estructuras cumplen con los códigos de seguridad. ¿Y dónde lo conseguimos? Se solicita al Departamento de Ingeniería Estructural después de completar una serie de pruebas e inspecciones. ¿Y cuánto tiempo lleva? Normalmente, 2 semanas. En caso de emergencia, 1 semana, si conoces a las personas adecuadas y sabes exactamente qué formularios rellenar. Se le quedó la cara blanca. ¿Y tú conoces a esas personas? Sí. ¿Puedes llamarlas ahora? Podría, dijo lentamente. Pero ¿por qué iba a hacerlo? La pregunta lo dejó sin respuesta. Por primera vez, Ryan estaba comprendiendo que los conocimientos y las relaciones no vienen automáticamente con los títulos de propiedad. En ese momento, sonó mi teléfono personal. Era Henley Development. Chris, soy Robert. He tenido una idea. ¿Qué tal si adelantamos tu fecha de inicio? Tenemos un proyecto de emergencia que sería perfecto para tus habilidades. ¿Qué tipo de proyecto? Una empresa de construcción local está teniendo problemas de cumplimiento normativo. El propietario nos ha buscado desesperadamente para pedirnos asesoramiento. Irónicamente, es una empresa llamada Michey Construcción. ¿La conoces? Por un momento, no pude hablar. La ironía era demasiado perfecta. La conozco muy bien, dije finalmente. Excelente. Podemos cobrar una tarifa premium por el asesoramiento de emergencia. ¿Estarías dispuesto a empezar mañana? Si te está gustando ver cómo se desarrolla esta venganza perfecta, no olvides suscribirte al canal para descubrir qué pasa cuando Chris vuelve a su antigua empresa, como consultor externo. Miré a Ryan, que seguía esperando una respuesta sobre los certificados de cumplimiento. Ryan, dije, levantándome y cogiendo mi chaqueta. Tengo que salir temprano hoy. Tengo una propuesta de trabajo muy interesante que considerar. La expresión de pánico absoluto en su rostro era casi cómica. Porque él finalmente estaba empezando a entender que ser propietario de una empresa significa mucho más que poseer un pedazo de papel. Y yo estaba a punto de darle una lección de gestión empresarial que nunca olvidaría. La verdadera ironía, cuando volviera mañana, sería para salvar la empresa familiar. Por un precio muy, muy alto. A la mañana siguiente, entré en Michey Construcción a las 8 en punto. No como Chris Michey, empleado desde hacía una década, sino como Christopher Michey, consultor senior de Henley Development. Eleanor casi derrama el café cuando me vio en recepción con un traje nuevo y llevando un maletín de Henley Development. ¿Chris? ¿Qué? ¿Cómo? Buenos días, Eleanor.
Estoy aquí en representación de Henley Development para una consulta de emergencia. Creo que el señor Thomas Mitchell me está esperando. La ironía era deliciosa. Estaban tan desesperados que aceptaron pagar una tarifa premium sin siquiera preguntar qué consultor les enviarían. Mi padre apareció en el pasillo, pareciendo haber envejecido 5 años en 3 días. Cuando me vio, su rostro pasó por una secuencia de expresiones: alivio, confusión y, finalmente, la terrible comprensión. Henley Development te envió. Así es. Soy el especialista en conformidad estructural de la empresa. Entiendo que tenéis algunas dificultades. Ryan apareció detrás de él, todavía en pijama a las 8:30. Chris, qué alegría que hayas vuelto. Sr. Ryan, interrumpí formalmente, soy Christopher Mitchell, consultor de Henley Development. Creo que no nos conocemos oficialmente. Mi padre me empujó a su despacho y cerró la puerta con fuerza. ¿Qué diablos estás haciendo, Chris? Mi trabajo. Henley Development cobra $500 por hora por consultoría de emergencia. Estimamos que se necesitarán 80 horas para resolver los problemas actuales. ¿$40,000? Estás bromeando. En realidad, no. Y eso es solo para los problemas inmediatos. Abrí mi maletín y saqué un contrato oficial. Aquí están los términos. Si intentan cancelar antes de la finalización, pagarán una multa por rescisión de $150,000. Eso es extorsión. Son negocios. Habéis buscado a Henley desesperadamente. En ese momento, Eleanor llamó frenéticamente a la puerta. Sr. Mitchell. Maxwell Anderson está aquí y quiere una reunión inmediata o lo cancelará todo. Mi padre me miró desesperadamente. Chris, tienes que hablar con él. Puedo hablar con él. Como consultor. Eso añadirá 20 horas más al contrato. ¿20 horas? Por una reunión. Por salvar un contrato de $12 millones que estáis a punto de perder. Ryan entró en pánico. Anderson ha dicho que si no habla con alguien competente en 5 minutos, se marcha. Firma el contrato primero, dije con firmeza. 4 minutos después, mi padre firmó el documento más caro de la historia de Mitchell Construction. La reunión con Anderson fue magistral. Conocía cada detalle de su proyecto. En 30 minutos, no solo salvé el contrato, sino que conseguí una ampliación del 20%. Eso sí que es profesionalidad, declaró Anderson. Por fin alguien que entiende. Durante los días siguientes, implementé cambios que podría haber hecho gratis cuando era empleado. Ahora cada modificación costaba cientos de dólares por hora. El viernes presenté mi evaluación final. La empresa estaba a 72 horas de la quiebra cuando llegué, anuncié en la sala de conferencias. Pérdida de 3 contratos importantes, multas por incumplimiento, gestión inadecuada. Ryan se encogió en su silla. Hemos conseguido estabilizar la situación. El coste total fue de $127,000, pero habéis evitado pérdidas de 2,3 millones. Mi padre estaba pálido. 127,000. Solo hay un problema residual. Necesitaréis supervisión continua. El actual propietario ha demostrado una incompetencia técnica crítica. Ryan finalmente estalló. No puedo soportarlo más. Chris, no quiero ser dueño de esta empresa. Es demasiado complicado y no entiendo nada. El silencio fue ensordecedor. Interesante, dijo con calma. Porque Henley Development tiene una propuesta para situaciones como esta. Puse un segundo contrato sobre la mesa. Adquisición completa de Mitchell Construction por $2,8 millones. Pago inmediato. Transferencia de todos los activos. ¿Queréis comprar nuestra empresa?, susurró mi padre. Sí. Y yo sería el director operativo de la nueva Mitchell Construction, una filial de Henley. La ironía perfecta estaba completa. Me habían dado la empresa gratis para Ryan. Ahora tendrían que venderla para devolverme el control. Y esta vez, yo sería realmente el dueño. Tenéis hasta el lunes para decidir, dije, dirigiéndome hacia la puerta. Después de eso, la oferta expira y os quedáis con vuestras deudas de consultoría. La expresión de absoluto shock en sus caras fue el momento más satisfactorio de mi vida profesional. Porque finalmente entendieron que el hijo al que habían subestimado se había convertido en el hombre que controlaba completamente su destino. Y el lunes se acercaba muy rápido. El lunes llegó con una tormenta típica de otoño.
Entré en Michey Construction a las 8 en punto, ya no como consultor de Henley Development, sino como potencial nuevo propietario. La respuesta me esperaba en mi escritorio, un sobreoficial con el escudo de la empresa que mi abuelo fundó en 1962. Dentro, 3 firmas confirmaban la venta completa de Michey Construction a Henley Development por $2,8 millones. Mi padre estaba en la oficina cuando abrí el sobre, con aspecto de haber envejecido una década en un fin de semana. Hemos firmado, dijo simplemente. Ryan ya no quiere la responsabilidad. Y nosotros no podemos pagar las deudas de consultoría. ¿Dónde está Ryan? Ya se ha mudado a Portland. Dice que va a intentar la carrera artística que siempre ha querido. La ironía era casi poética. Ryan finalmente había conseguido la libertad creativa que deseaba, solo que no de la forma que había imaginado. Más tarde supe que había vendido su participación por una fracción de su valor real, desesperado por escapar de las responsabilidades que nunca había querido. ¿Y tú, padre? ¿Cuáles son tus planes? Suspiró profundamente. Henley me ha ofrecido un puesto de asesor senior. A tiempo parcial, centrado en las relaciones con los antiguos clientes. Es generoso de su parte. Generoso. Así es como él veía la oferta que yo había estructurado para que mantuviera la dignidad y unos ingresos decentes durante su jubilación. Porque, al fin y al cabo, seguía siendo mi padre. En los primeros meses tras la adquisición, la transformación fue dramática. Michey Construction, ahora una subsidiaria de Henley Development, prosperó bajo mi liderazgo oficial como director de operaciones y principal accionista. El primer contrato que cerré fue una ampliación del proyecto Anderson. Él quedó tan impresionado con la nueva dirección que duplicó la inversión. Maxwell regresó con 2 proyectos adicionales, comentando que por fin había encontrado una empresa que entendía sus necesidades. Es increíble cómo ha mejorado la calidad del servicio, me dijo durante una reunión. Es como si hubieras contratado a alguien que realmente entiende el negocio. Yo solo sonreí. A veces es cuestión de poner a la persona adecuada al mando. Eleanor conservó su puesto, ahora con un merecido ascenso a directora ejecutiva. El día de mi toma de posesión oficial, ella se acercó con lágrimas en los ojos. Chris, quería disculparme por no haberte contado lo del traslado. Eleanor, estaba siguiendo órdenes. Lo entiendo perfectamente. Pero gracias por apoyarme finalmente cuando importaba. Siempre has sido el verdadero líder de esta empresa. Tu abuelo estaría orgulloso de ver cómo no solo has recuperado el control, sino que lo has hecho de una manera tan brillante. Sus palabras tocaron algo profundo en mí. Mi abuelo había construido esta empresa con sudor y honestidad. Verla prosperar de nuevo, esta vez bajo mi dirección oficial, era como honrar su legado de la manera correcta. 3 meses después de la adquisición, recibí una llamada inesperada de un antiguo competidor. Chris, soy David Westfield. He oído que has adquirido Michey Construction por completo. David Westfield era el director ejecutivo de nuestro principal competidor en la región. Nuestra conversación fue sorprendente. Tengo que admitir que siempre he respetado tu trabajo, incluso cuando competíamos. Ahora que estás oficialmente al mando, ¿qué tal si discutimos algunas asociaciones? Tenemos proyectos demasiado grandes para una sola empresa. Esa fue la primera de muchas propuestas similares. La industria de la construcción había notado el cambio de liderazgo, y mi reputación de competencia e integridad abrió puertas que Ryan nunca hubiera podido abrir. 6 meses después, recibí una carta inesperada de Ryan. Él estaba viviendo en Portland, trabajando a tiempo parcial en una galería de arte y pintando los fines de semana. Chris, escribía él, sé que nunca te pedí perdón como es debido. No entendía lo que había sacrificado durante todos esos años. Nunca comprendí la presión, la responsabilidad, el peso de dirigir una empresa. Cuando mi padre me ofreció la propiedad, solo vi prestigio y poder. No veía el trabajo real que eso significaba. Siempre has sido mejor que yo en eso. Quizás tuve que fracasar tan estrepitosamente para darme cuenta. Espero que algún día podamos volver a ser verdaderos hermanos, no competidores. 2 semanas después, lo llamé. Nuestra conversación duró 3 horas, larga, honesta y, por primera vez en años, genuinamente fraternal. Ryan estaba feliz. Por primera vez en su vida adulta, estaba haciendo algo que realmente amaba, sin la presión de las expectativas familiares que nunca se ajustaron a su personalidad. Sabes, Chris, dijo riendo, creo que al final me hiciste un favor. Si me hubiera quedado,
probablemente habría destruido la empresa y a nuestra familia con ella. Ahora me levanto cada día con ganas de pintar, no huyendo de las hojas de cálculo. No se equivocaba. La crisis nos obligó a todos a encontrar nuestro verdadero lugar en la vida. La relación con mis padres se reconstruyó poco a poco, pero de una forma completamente diferente. Mi madre volvió a las cenas dominicales habituales, esta vez con conversaciones más equilibradas sobre la vida personal y profesional. Ella dejó de intentar mediar en conflictos inexistentes y empezó a tratarme como al adulto competente que siempre he sido. Mi padre, trabajando a tiempo parcial y sin la presión de estar al mando de todo, se convirtió en un valioso mentor y en un padre más presente. Nuestra dinámica pasó de ser jefe empleado a consultor ejecutivo y finalmente, a padre-hijo. Me has enseñado algo importante, me dijo en una de esas tardes de domingo, 6 meses después de la transición. Que el respeto no se gana con títulos, sino con competencia y carácter. Estaba tan preocupado por ser justo con Ryan que fui injusto contigo. Papá, creíais que estabais haciendo lo correcto para la familia. No, Chris. Estábamos evitando conversaciones difíciles y tomando el camino más fácil. Ryan nunca quiso realmente la responsabilidad, pero era más fácil dársela a él que admitir que tú ya eras el líder de la empresa desde hacía años. La lección más profunda vino de una fuente inesperada. 2 años después de la adquisición, recibí una oferta de una empresa multinacional que quería comprar nuestra operación ampliada por $15 millones. La rechacé. Marcus no lo entendía. Chris, tío, son 15 millones. Serías millonario varias veces. Pero yo no construí esto para venderlo, Marcus. Lo construí para crear algo duradero. Porque aprendí que el valor real no estaba en el dinero que la empresa podía generar, sino en el propósito que ella representaba. Construir algo significativo, emplear a buenas personas, crear proyectos que mejoraran nuestra comunidad. Hoy, 5 años después de la adquisición, Michey Construcción emplea a 180 personas, el triple de lo que teníamos antes de la crisis. Tenemos oficinas en 3 estados y una reputación de excelencia que atrae los mejores proyectos de la región. Y lo que es más importante, tengo una vida equilibrada. Trabajo 45 horas a la semana, no 80. Tengo una novia maravillosa, Sara, a quien conocí en un evento de networking de Henley. Ella es arquitecta, entiende las presiones del negocio, pero también insiste en que mantenga límites saludables. Sabes que puedes confiar en tu equipo, ¿verdad? Me recuerda cuando ocasionalmente me siento tentado a trabajar el fin de semana. Ese control obsesivo es exactamente lo que casi destruyó tu vida antes. Ahora viajo de vacaciones de verdad. Los sábados juego al golf con mi padre, algo que empezamos a hacer 6 meses después de reconciliarnos. Durante esas partidas, él suele comentar que la empresa prospera más bajo mi liderazgo relajado que bajo su gestión intensa. Ryan nos visita 2 veces al año y siempre comenta que parezco más feliz y relajado. Por fin pareces estar viviendo, no solo trabajando, observó en su última visita. Y, tío, la empresa nunca ha tenido tan buen aspecto. No se equivocaba. Sin la presión constante de tener que demostrar mi valía, pude centrarme en la construcción sostenible y el crecimiento orgánico. La venganza más dulce no fue destruir a quienes me traicionaron, sino construir algo mucho mejor de lo que jamás imaginaron posible. Convertir la traición en combustible para un éxito que no solo me ha beneficiado a mí, sino a cientos de familias que ahora dependen de los puestos de trabajo que hemos creado. Si esta historia de perseverancia, justicia y transformación te ha emocionado, suscríbete al canal. Tenemos muchas otras historias de personas que han transformado la traición en triunfo, la humillación en empoderamiento, la derrota aparente en victoria definitiva. Porque a veces, perder todo lo que creías que querías es exactamente lo que necesitas para descubrir lo que realmente mereces. El mes pasado, encontré por casualidad a mi padre revisando viejas fotos de la empresa en la oficina. Una de ellas nos mostraba a Ryan, a él y a mí durante la celebración del 25 aniversario de Michey Construcción. Todos sonreíamos. Parecíamos una familia unida. ¿Sabes?, dijo el pensativo, en aquella época pensaba que estábamos en la cima. Ahora me doy cuenta de que apenas habíamos empezado a arañar nuestro potencial. Tenía razón. La versión actual de Michey Construcción no solo ha superado todos los hitos anteriores, sino que ha redefinido lo que era posible para una empresa familiar en nuestro sector. La última vez que vi mi antigua oficina como empleado, pensé que mi vida había terminado. Ahora, desde la ventana de mi oficina como propietario, veo no solo una empresa próspera,
sino la prueba viviente de que conocer tu verdadero valor y luchar por él es la venganza más poderosa y transformadora de todas. A veces, la mejor venganza no es destruir a tus enemigos, sino construir algo tan extraordinario que se den cuenta exactamente de lo que perdieron al subestimarte.